¿Montoya? El sentir de Cristo, hermano. Ok. Ya sabe cuántas clases llevamos, ¿no, hermano? Vamos a hacer el tercer estudio. Este es el tercer estudio. Ok. Para los que no hayan estado aquí, el sentir de Cristo está basado en el versículo bajo consideración, Filipenses, ¿qué, hermano? 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Como ya hemos repetido en unas ocasiones, hermano, para aquellos que no tomaron este estudio al principio, hablábamos que la traducción del mismo sentir es estar en el mismo pensamiento, estar unidos en el mismo pensar también, en la misma mente, hermanos. Y dimos varios ejemplos también. Y esta es una verdadera obligación de tener uno como cristiano el sentir de Cristo, hermanos. Vimos algunos ejemplos traducidos al griego, porque la palabra en sí no nomás dice que haya pues en vosotros este sentir, sino que dice un mismo sentir también, y nos habla también de ser del mismo sentir, y luego haya pues en vosotros ese sentir. Así que esta palabra se significa lo mismo, hermanos. Pero en Romanos, vamos a ver en Romanos, para aquellos que no tuvieron, capítulo 15, y vamos a trabajar en estos versículos como introducción, lo vamos a hacer, hermanos, nada más una introducción para aquellos que no tuvieron. Ahí en Romanos capítulo 15, vamos a empezar en el versículo 1, donde dice así que los que somos fuertes debemos soportar la franqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ok? ¿De qué se trata el tema, hermanos? ¿Cuál es el tema? El sentir de Cristo Jesús. Ok, ahora, ¿en dónde vemos el mismo sentir que nos está inculcando las escrituras aquí en el versículo 1? En Romanos capítulo 15, versículo 1. Donde dice el último, hermano, y no agradándonos a nosotros mismos. Ok, todo el versículo en sí, hermano, es el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que toda la escritura es inspirada por Dios, pero necesitamos entender los versículos antes de pasar adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, porque Cristo ha soportado las flaquezas de los débiles. Ahora, dice, y no agradándonos a nosotros mismos. Cristo dejó todo lo de Él para venir y agradarnos a nosotros, salvándonos del pecado. ¿Qué más dice ahí? Dice, y no agradándonos a nosotros mismos. Quiere decir que Cristo vio primero por nosotros antes de ver por Él. Y el cristiano debe de ver primero por los otros antes de ver por uno mismo, hermano. Ese es el sentir de Cristo. Dice el 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ese es el trabajo encomendado que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Tenemos que ser agradables, hermanos, a nuestros prójimos, para que ellos también se edifiquen con los ejemplos de uno. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está la respuesta, hermanos. Así dice, así mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vitupereaban, o sea, aquellos que lo criticaban, que lo maldecían, cayeron sobre mí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. O sea, lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, que todavía así en las Escrituras del Antiguo Testamento nos daban una esperanza. Muchos no lo entendían todavía, y lo hemos hablado de eso. Dice el 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo, otra vez, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma sabiduría, hermano, que viene del cielo. Interprete el versículo. Un mismo sentir según Cristo, para que unánimes, otra vez, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una voz, hermanos. Ahí está. ¿Okay? Pero fíjense, lo que nos dice Pablo aquí en el versículo 1, dice, es que hay una obligación
Hay una obligación moral y espiritual de cada cristiano, hermanos. ¿Cómo vemos esta obligación moral y espiritual que tiene el cristiano? ¿Cómo nos lo relata el versículo 1? Quisiera que lo entendieran mejor. Ya lo explicamos. Entonces, este versículo 1 viene siendo una, hermano, obligación para nosotros, ¿ok? Una obligación moral y espiritual en aquellos que son fuertes en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es una obligación moral y espiritual en aquellos que son fuertes en la palabra de Dios. Yo pienso que así como hay fuertes, hay débiles, hermano. Uh-huh. Entonces los fuertes son los que van a soportar a los débiles. Ahí está. Tenemos que, hermano, eso es. Todo aquel cristiano que sea fuerte en la palabra, tenemos que soportar. Tenemos que enseñar una enseñanza que nosotros hemos agarrado a través de las Escrituras, pero es una enseñanza que le vamos a dar a aquellos débiles. Aquellos débiles. Y muchas veces, hermano, fíjense, muchas veces, hay que poner un ejemplo de su servidor. Muchas veces nos preocupamos, o siempre nos preocupamos cuando uno de nuestros hermanos está enfermo. Y nos duele, entre más empeora su enfermedad, más nos duele y más nos sentimos tristes como hermanos en Cristo. Pero hay una enfermedad muy común entre el cristiano, que es la debilidad espiritual, y no les hacemos caso. Y no les hacemos caso. ¿Será también una manera de poner atención a estos hermanos que son débiles en la fe? Claro. Tenemos que, hermanos, tenemos que. Pasamos en el boletín del fin de semana y hablamos de todos los enfermos. Pero también aquellos que están débiles en la fe necesitan del cristiano, hermano o hermana, que sean fuertes en la palabra, porque entre más sepamos nosotros, la obligación de nosotros es mucho más grande. Y si nosotros aprendemos, si el Espíritu de Dios nos da a través de la Escritura la enseñanza, hermano, es para que nosotros la transmitamos, porque si nos quedamos con ella, vamos a hacer como aquel hombre de los talentos que le dio el Señor. ¿Qué hizo con ellos? Mejor los puso, los escondió. No hizo nada con ellos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos da a través de la Escritura? Es una obligación. Lo que nos habla aquí en el versículo 1 del capítulo 15 es una obligación, hermano, moral y espiritual que tenemos hacia nuestros hermanos que son débiles en la palabra de Dios. Pero vamos a dejar que la Biblia nos diga un poquito más de eso. Ahí en la 1 Corintios, hermano, 1 Corintios, capítulo 10, voy a leer el 32, hermanos, el versículo 10, versículo 32. Nos dice ahí, hermano: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Interpretémonos, hermano. Así que estos versículos, hermano, lo que nos está diciendo, hermano, que lo que necesitamos es tener la sabiduría espiritual para ayudar a nuestros hermanos, ahí dice, para que nosotros no procuremos nuestros propios beneficios, sino procuremos los de los otros, hermanos, para que sean salvos también. Entonces, esto refuerza, hermano, a Romanos capítulo 15, versículo 1. Ser del mismo sentir, ya lo decimos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, pero eso lo vamos a dejar, eso ya lo repetimos, hermano. Quería recalcar el primero. Y el tema de un solo sentir en Cristo Jesús, hermano, viene siendo, todos tenemos que estar en el mismo sentir. Tenemos que estar en el mismo pensamiento, en la misma mentalidad que Cristo tiene para así con nosotros. Como 1 Corintios 1:10. La misma mente y el mismo parecer. Y de lo que estamos hablando de estos versículos va de lo mismo para los hermanos fuertes en la fe, para los débiles. Esa va para el capítulo y versículo de Gálatas 6:2. A ver. Donde dice que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley. Sí, eso no. Así es es. ayudarlos. Sí. Pero a veces, hermano,
no tomamos eso en cuenta. No tomamos eso en cuenta. La debilidad de la membresía, hermano, tiene que ser algo de una emergencia. Es una emergencia, hermano. Porque nosotros somos la luz del mundo. Dios puso la iglesia aquí en este mundo para que aluzara al mundo. Pero si la iglesia está débil, entonces ¿dónde va a estar su luz? Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. A veces digo yo, bueno, yo agarro una rutina de ir a la iglesia, voy el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles, y a veces en las reuniones lo hago. Pero verdaderamente estamos preocupados por la hora, porque cuando estamos preocupados por la hora, hermanos, sabemos de antemano que tenemos recién bautizados. Tenemos hermanos que tienen años en la obra y todavía les falta mucho conocimiento en la Biblia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, los que hemos avanzado un poco más en la Escritura, para que estos hermanos o hermanas avancen más también a ellos, para que seamos todos, pero todos en una sola mente? Este es un grito de emergencia, hermanos. Tenemos que, porque se imagina nomás uno, entonces estamos viendo nada más por uno. Yo progreso, yo estudio, yo dedico mi tiempo. Hay hermanos si quiere estudiar allá. Hermanos, no es así. Hay que ver primero por los otros antes de ver por uno. Jesucristo lo hizo y ese fue el sentir de Él. Esa fue la mentalidad de Él. Esa es la mentalidad de nosotros como cristianos. Así debe de ser. ¿En dónde nos quedamos, hermano Montoya? Quedamos en Gálatas 2:20, hablando de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Ok. Déjame, antes de llegar a Gálatas 2:20, hermanos, aquí lo tenemos marcado, hermano. Pero me gusta su manera, hermano, de estudiar. Santiago, capítulo 3. Vamos a tomar más ejemplos aquí, hermanos. ¿Alguien que pueda leer el versículo 3, hermano? Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer varios versículos, pero de ahí mismo, pero vamos a irnos en pausas, hermano. Sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestren por la buena conducta sus obras en Sabia humildad, que es mansedumbre. Ahí está. ¿Qué entienden por esto, hermano? Si verdaderamente somos sabios en la palabra, entonces hay que demostrarlo. Pero no en palabras, hermano. En hechos. Ahí está. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta que hace el apóstol, que hace Santiago. Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ven? Pues nosotros podemos decir que sí, pero nuestros hechos, nuestras obras nos pueden negar nuestra fe. Nuestra manera de actuar. De actuar, ¿no? Podemos tener mucha sabiduría, pero si no la damos, entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos inclinamos inclinamos nuestra vista hacia la Biblia y estudiamos con mucho esmero y nos edificamos, pero al mismo tiempo avanzamos en la sabiduría espiritual, pero la dejamos para nosotros como egoísta. A veces somos egoístas, la dejamos para nosotros, no la queremos llevar a aquel que la necesita. O sea, el aprender no es para que se quede con ella, es para llevarla más adelante, hermano. Porque es lo que hizo Jesús con los apóstoles y con muchos otros discípulos que tuvo. ¿No les enseñó? ¿No les enseñó? Dijo que después les iba a mandar un consolador. ¿Para qué? Para que les recordara todo lo que les había enseñado y todavía les iba a decir más que hacer. ¿Y cuál fue ese consolador, hermano? El Espíritu Santo. ¿Y dónde tenemos al Espíritu Santo? En la Santa Escritura. Así que si Él enseñó, para que ellos enseñaran, y ellos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, entonces nosotros aprendemos, pero no para detenerlo y meterlo abajo de la cama, hermano, sino para repartirlo. Repartirlo, porque estamos en una lucha espiritual en el mundo, y para eso necesitamos muchos soldados para poder nosotros
poder trabajar allá con la gente, poder ayudar, perdón, a otra gente y traerlas a los pies de Dios. Díganme, adelante. En 1 de Pedro 2:9, donde dice: nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtud de aquel que os llamó de las tinieblas al que no. ¿Vieron? ¿Está? Es una obligación, hermano, es una obligación. El versículo de aquí de Santiago, capítulo 3 y versículo 7, nos da tres informaciones muy necesarias para nosotros. Fíjense lo que nos dice. Hay una información que nos dice. ¿Qué el primero nos dice? Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. No, pero nomás el 3, hermano. ¿El 3? Del 13, del Santiago 3:13. Vamos a hablar nomás del versículo 13. ¿Qué nos enseña ahí? ¿Qué nos está exhortando? Si eres sabio, que debes demostrar por tu conducta y tus obras. Bueno, hay tres cosas en todo el versículo, hermano, que tenemos que aprender. Primero, el versículo nos dice: examínate. Examínate. ¿No dice ahí examínate? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Entonces, examinémonos. ¿Quién de nosotros es sabio? Ok, esa es una. Y luego nos dice: si somos sabios en la palabra, que lo demostremos. ¿No lo dice eso? ¿Verdad? Los miro atentos a la escritura. ¿Sí lo dice? ¿En dónde dice? Ok. Y luego nos da la manera en que debemos demostrarlo. Ahí está, hermanos. Ahí están tres pasos que debemos de aprender nosotros si queremos tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Examinarnos. Que si nosotros andamos bien en la sabiduría espiritual, entonces demuéstrela. Pero demuéstrela con las obras, no de palabras. Es como nos exhorta la Biblia, hermano. Y a veces la leemos y nomás pasamos sobre ella. Pero dice: espérate, agárrense tantito, metan el freno. Y luego lean bien la escritura. Bueno, entonces ahí nos dice esas tres cosas. En el versículo 13 del capítulo 3 del libro de Santiago. ¿Okay? Ahora, hermano, dijo que nos quedamos en Gálatas, ¿verdad, hermano? Ok. Esta otro versículo, hermano, que tenemos mucho que aprender de él. Bueno, este versículo caímos en el punto número 4. En el punto número 4, donde dice: el sentir de Cristo se logra con la entrega total de uno mismo. Si no tenemos esa entrega total nosotros, hermanos, entonces nunca podríamos tener la misma mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, o el mismo sentir. Porque si Él se entregó primero a nosotros, entonces nosotros también tenemos que entregarnos a Él. El venir a ser cristiano, hermanos, no es nomás venir y ser cristianos. Es una obligación que nosotros agarramos con el Padre. Porque queremos que el Padre esté con nosotros, que el Padre oiga nuestras rogativas. Pero dice que, Juan 9, ¿qué, hermano? Que Dios no oye a los pecadores. Solamente que se arrepienta. Entonces, hermano, seamos cristianos. Pero está pidiendo que haga su voluntad, no solamente. No nomás así. Seamos cristianos, no seamos. Si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, somos pecadores. Somos pecadores. ¿Sí? Así que dice: el sentir de Cristo se logra con la entrega total. ¿Ok? Y el apóstol Pablo nos sigue dando más ejemplos, hermano. Ahí en Gálatas lo vimos. Que es en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, ¿qué dice? Ándele, hermano, ahí está. Ok, déjenme sacar mis papelitos, hermano. Ok. Fíjense que hay una frase, hermano,
una afirmación bastante gloriosa, bastante hermosa, ¿verdad? Que el versículo empieza con una aclaración bastante hermosa. Cuando lo podamos decir nosotros, si lo veras nos sentimos en el corazón, hasta nos puede salir lágrimas, hermano, cuando nos sentimos. Nos sale lágrimas de gozo, cuando podamos decir, ¿qué? ¿En qué empieza? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ok, ahí está, y luego sigue lo demás, pero vamos a quedarnos en ese pedacito. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero nosotros no somos crucificados con Cristo si no atendemos las aguas del bautismo. Cuando ya hemos atendido las aguas del bautismo, entonces venimos a ser parte de esa crucifixión. Entonces Cristo ya llevó nuestros pecados, pero cuando se hace efectivo esto, es cuando uno va a las aguas del bautismo. Entonces entra en la muerte, sepultura y resurrección. Así que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué nos dice la primera de Pedro capítulo 2? No vamos a pasar así Gálatas 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién llevó él mismo, hablando de Cristo en los contextos inmediatos ahí antes, hablando de Cristo, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eres como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hay mucho que agradecer, ¿verdad? Él murió por nosotros, hermano. Entregó su vida por nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz, para que nosotros pudiéramos regresar ¿a qué? A reconciliarnos con nuestro Dios. Cuando dice volver al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, hermanos, hay mucho que agradecer a Dios. Bastante, hermano. Hay mucho que agradecer. Y lo único que nos pide Él es que estemos atentos a su obra, que tengamos el mismo sentir, que tengamos el mismo pensamiento, que no seamos primero nosotros y luego los demás, sino que sean primero los demás y luego nosotros. Que no miremos por lo de nosotros mismos, sino que miremos por los demás. Que nosotros estemos atentos a aquellos hermanos que están débiles en la sabiduría de Dios, para que con obra, o sea, obrando y enseñándole, nosotros podamos demostrar que verdaderamente estamos atentos a lo que Dios nos dejó aquí en la tierra. Aquí en la tierra, hermanos. Hermanos, tenemos ahí Efesios 4, también. ¿Sí, no? 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Fíjese, quería yo, tiene en la Biblia, no tiene nadie en la Biblia de las Américas aquí, ¿verdad? La Biblia de las Américas, hermano, es recomendada también porque se acerca más al griego. Y déjeme decirle cómo la Biblia de las Américas nos describe este versículo. ¿Biblia de las Américas? Sí. A ver, hermano, o la internacional. No, las Américas. Ándale, hermano. ¿Me leen por favor ahí, el espacio? El Gálatas 2:20, 2:20. por favor. Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Así que fíjense lo que dice: con Cristo he sido crucificado como cristiano, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, para tener el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sentir, hermanos, tenemos que Él viva en nosotros. Es una entrega total. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Ahí está, hermano. Por eso me gusta mucho esta Biblia, hermano, porque nos acerca más a la realidad del griego, y donde dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Cómo fue que nosotros fuimos crucificados con Cristo? En la huelga. Bueno, nuestros pecados fueron crucificados. Los que yo tenía, los que usted tenía, fueron llevados a la cruz junto con Cristo. El pecado. Y ya no soy yo el que vive, fíjese. Ya no soy yo el que vive. Tenemos que tener mucha seriedad en esto, ¿no? Y yo ya no soy el que vive, dice. Y ya no soy yo el que vive, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Hermanos, si nosotros nos aplicamos este versículo a nuestras vidas, nosotros podemos crecer bastante espiritualmente. Podemos crecer bastante. Pero necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Porque si no lo aplicamos, si no decimos, si Cristo no vive en nosotros, entonces ¿quién vive en nosotros? ¿Quién vive? Bueno, el 50% Cristo y el 50% el mundo. La carne. Sabemos que tenemos un cuerpo de carne y que vivimos en la carne, hermano, pero cuando vive Cristo en nosotros, Él nos ayuda a podernos contener de todo pecado, hermanos. De todo pecado. Hermano, dígame, hermano. Por eso en el versículo 20 recalca, en el último dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo primordial es tener la fe bien cimentada en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Creer que Él murió y resucitó al tercer día, creer y tener fe en que Él pagó nuestros pecados, creer que Él, todas las promesas que nos ha cumplido, nos ha prometido, nos las va a cumplir, y creer que cuando venga por su pueblo, nosotros vamos a estar a la diestra de Él cantando y alabándole. Debemos de creer lo que Él nos ha prometido, nos va a cumplir, por eso nosotros vamos a obedecer todo lo que sus mandamientos no son gravosos. No. Hermano, es lo principal. Cuando dice que vamos a estar alabando en el cielo, dice el Señor a través de la Escritura, ¿cuánto tiempo? ¿Vamos a tener nomás un límite? ¿Vamos a tener descanso, un break? Los siglos de los siglos. Día y noche, dice. Día y noche para siempre. Entonces, no podemos comparar nosotros. Dice, bueno, ¿cómo es que la iglesia nos está dando un poquito de lo que va a acontecer? Pues hermano, no nos está dando un poquito, porque nosotros debemos de glorificar y santificar a nuestro Señor Jesucristo 24 horas diarias. No nomás cuando estamos en la iglesia. Entonces tenemos que estar glorificando a nuestro Señor. En la casa cantamos himnos, oramos, le pedimos al Señor, nos gozamos. Si nos sentimos tristes, hablamos con Él, nos sentamos y hablamos con nuestro Señor. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no nomás es que estamos nomás en práctica para cuando Dios nos llame y estemos en el cielo y glorificar su nombre día y noche. Hermano, aquí tenemos que glorificarlo día y noche. Y tenemos que hacerlo, porque entonces ¿cómo vamos a resistir nosotros estar adorándolo día y noche en el cielo? Si no lo podemos adorar aquí, entonces ¿cómo lo vamos a adorar en el cielo? ¿Qué no es lo que queremos? ¿Qué es nuestro pensamiento? ¿Es ver a Dios? Yo lo quiero ver, pero no quisiera que me dijera, no te conozco. Pero Señor, yo estaba enfrente en el púlpito predicando a los hermanos, pero no te conozco. Es que yo les decía, mire, yo estudié, pero no te conozco. Eso quiere decir, hermano, que tengo nomás un tiempo limitado para mi Señor y lo demás es mío para lo que yo quiero hacer. Hermano, es
esa frase para mí me dice, no te conozco porque tú no me conoces a mí. Exacto. ¿Cómo lo conocemos? Queremos hablar de una persona y ni siquiera la hemos visto. No podemos. Entonces, hermano, aquí en esta misma frase de Gálatas capítulo 12, versículo 20, fíjese lo que dice el último, la afirmación más grandiosa. Con Cristo he sido crucificado, esa es una. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Romanos capítulo 6, del 6 al 11, ¿me lo pueden leer, hermano? Para que antes de nos acabe el tiempo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Adelante, hermano, al 11. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿A cuál está leyendo, hermano? Romanos 6. ¿De 6 al 11? Ya me lo pasé, igual que 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Así que dice en 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no tenemos choice, hermano. Ya no tenemos una alternativa. Porque ¿qué dice? ¿Que el cuerpo qué? El cuerpo de nosotros ya fue crucificado. ¿Fue crucificado para qué, hermano? Y fue destruido, fíjese. El cuerpo del pecado fue crucificado y fue destruido a fin de que el qué? No sirvamos más al pecado. Así es, eso es lo que Dios nos está diciendo. Esto es lo que yo te estoy pidiendo y esto es lo que yo te estoy dando. Tu cuerpo del pecado ha sido crucificado junto conmigo en el madero. Ha sido destruido para que ya no peques más. Ya no te ensucies del pecado. Bien claro, dice. Y dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Que no lo queremos ver? Y vamos a vivir con Él, hermanos, si nosotros hacemos caso de las Santas Escrituras. Romanos 8 también, hermano, ahí nos dice que... Dígale, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está. La justicia de la ley. Ahí hay más ejemplos, hermano. Ahí está otro. Y dice el versículo 8 aquí en el 6, y si morimos con Cristo, creemos también, viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, el pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí está la recomendación que nos da. ¿Quién me lo puede leer el 11 así despacio? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Consejos sobre consejos. El hermano acaba de leer el versículo capítulo 8 también, hermano, y hemos estado leyendo el capítulo 6, y la Biblia está llena de consejos, hermano. Está llena de consejos. Si la debilidad espiritual del cristiano es por falta de ganas. Pero échale ganas, hermano. Échale ganas. Pelee contra usted mismo. Pelee, ese es nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos los enemigos. Peleemos con nosotros mismos, hermanos. Y hagamos todo lo que te da en nuestras manos, en nuestras partes, para poder servir al Señor. Tenemos que, si tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y si hay un hermano, pues dígale al hermano, hable con el hermano, ayúdeme. Quiero saber más de nuestro Dios, no quiero caer en tentaciones. Quiero fortalecerme de la fuerza espiritual que Dios nos está ofreciendo a través de su palabra. Pídanla, porque a veces uno va y se ofrece. Yo le digo, hermano, ¿cuándo? Uno mira, hermanos, uno mira a quién les falta sabiduría
Y dice uno, bueno, aquí estoy, estoy dispuesto a sentarme con usted y aprendemos todos. Bueno, pues déjenme ver. Y se olvida. A veces ya no viene el otro día para que no les vuelvas a recordar. Hermano, necesitamos aprender de la palabra de Dios. Es duro cuando uno le habla al mundo y no quiere aceptar, pero es más duro cuando el mismo cristiano no quiere. ¿Sí? Y hay muchos que se esmeran, hay muchos que ya tienen la manera. Se abre el entendimiento. Y aquí hay hermanos que saben. Se abre el entendimiento y luego ya no necesita a quien le esté enseñando porque ya se abrió el entendimiento. Nomás con que se abre ese entendimiento, hermanos, usted mismo va a escudriñar las escrituras y ya no va a haber nadie que le enseñe. Usted mismo va a entender la escritura. Pero a veces que no entendemos cómo descifrar la escritura, cómo irnos al griego, cómo buscar esto, cómo buscar lo otro, entender mejor lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a enseñar. Estamos dispuestos a sentarnos. No tiene que ser el domingo en la mañana, no tiene que ser el domingo en la tarde, ni los miércoles, puede ser cualquier día de la semana, y aquí estamos para servirles. Así que para poder llegar al cielo, hermanos, necesitamos tener el mismo sentido de nuestro Señor. Dice ahí en Romanos, en 1 Corintios 6, capítulo 19 y 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Hablo con mano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, hermano, 1 Corintios 6, 19 al 20. Ok, dice, ¿O ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Dice, hasta nosotros somos de Dios. Ya nosotros no somos de nosotros mismos, dice, porque habéis sido comprados. Cuando usted compra una cosa, es suya, ¿verdad? Cristo compró con su sangre la libertad donde estábamos nosotros, en una nube de neblina, en pecados. Fue y nos compró con su sangre. La vida no es de usted, ni la vida es mía. La vida que vivimos es de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para agradecerle que Él nos está dando la oportunidad de usar lo que es de Él en nosotros para poder amar a nuestros hijos, para poder amar a nuestros hermanos, para poder aprender más de Dios, para poder nosotros hacer mejor la obra del Señor? Porque este cuerpo debe estar dedicado a la obra de Dios y no a la obra de nosotros mismos primero, sino a la obra de Dios. Porque ya este cuerpo no es de nosotros, hermano. Sí, habla con 1 de Pedro 1:18, sabiendo que Jesús rescatado de otra manera, sí, hermano. Así que fíjense, hermano, mucho, y lo que más me gusta, hermano, aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y yo digo, ¿de veras? Sí, sí somos linaje escogido. Pero hay algo más entre nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para anunciar las virtudes, sus virtudes. No nos está dando. Y si nos vamos a Mateo 28, que dijo, ir y hacer discípulos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar si no sabemos? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Necesitamos aprender, ¿no? Para ser una iglesia fuerte, para que la iglesia resplandezca aquí en el mundo en la tiniebla en que estamos, hermano. ¿O no cree usted que estamos viviendo en una tiniebla allá afuera? Oscura, que ya no podemos movernos, que ya no podemos hacer nada, que ya, hermanos, ya no queremos salir de la casa.
Y le ponemos rejas sobre rejas a las puertas porque ya no sabemos qué hacer con tanta maldad. Y gritamos, ya ven, Señor, ya ven, ven por nosotros. Eso es lo que dice el cristiano, ya ven, Padre. Pero si no estamos listos no podemos decir eso. Así que, hermanos, estamos aquí para anunciar la virtud de nuestro Señor, no para satisfacernos a nosotros mismos, hermanos, sino para ver por los otros, no nomás por uno. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario que tengan antes de cerrar esto, el estudio? Si no, entonces les voy a pedir el favor que nos pongamos de pie para que el hermano nos traiga un himno de invitación y reflexión, hermanos. Aquellos que necesitan las oraciones, podemos orar por ustedes aquí en la iglesia. Aquellos que no se han bautizado, pues también el bautismal está listo para aquellos que lo necesiten. Que Dios los bendiga. Los que podamos estamos de pie, por favor, para entonar el himno de invitación.